valiente que no teme a lo que siente. Perdón, no los quiero interrumpir, pero este no es un buen lugar. Hay niños, no lo digo por mí. Willy, por favor, no pienses mal otra vez. Sí, no. otra vez. A ver, perdóneme usted a mí, se lo ruego. Yo vine a despedirme de su mujer. De verdad, qué despedida tan romántica. Es más, los voy a dejar solos para que se sigan despidiendo y les aconsejo velas para que la pasen mejor. No, por favor, no piense mal. Yo sí. Yo estoy enamorado de ella. Pero ella está enamorada de usted. Usted no se mueve de aquí, doctor. Ven acá. Y tú tampoco. La futura muerte de Fabiola merece un brindis. Salud. No. Prefiero pensar en algo especial. Cuentas conmigo para eso. Y no sé si sabes, pero Valdés no es santo de mi devoción. Valdés no se toca. Bueno, sacando a Fabiola del medio, te aseguro que ya me doy por satisfecha. Ese será un golpe mortal para él. Brindemos. Brindemos, mi querida y malísima nueva amiga, Ivonne, por el principio de esta perversa amistad. Salud. ¡No lo puedo creer! ¿Cómo que Jesús Matamoros está en Los Ángeles? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está? ¡Cálmate! Yo te puedo explicar todo. No me puedo calmar. ¿No lo entiendes? Ese tipo pudo haber ayudado a Bernardo en lo de Clara y Camilo. Él lo único que quiso fue ayudarme con el tema de Clara. Tú no puedes creer eso. Pues yo sí creo en él. ¡Que Pues- no me engañó! ¡Por eso Clara está muerta! Yo sé que él quiso ayudarnos con Clara. Yo no sé qué te pasa con ese hombre. ¿Te hipnotizó? ¿Qué te hizo? Es un delincuente. Si lo tengo enfrente, te juro que lo mato. Ya di orden a seguridad para que no lo dejen salir de la casa. Me he manejado en peores situaciones. Me imagino. Pero a usted ahora lo cuido yo. Y es mi responsabilidad. Siéntese y espérenme, le voy a hacer el café. Eso. Que le quede bien rico ese café y dale galletas para que estén más tranquilos. Y tú vienes conmigo. Me vas a escuchar y si después te quieres ir, entonces te vas. Vamos, Guillermo del Castillo. Vamos. Les presento al nuevo jefe. Jesús Matamoros, el Mesías. Perdón, ¿entendí bien? ¿Usted era el amigo enemigo de mi papá? Es una definición perfecta. A ver, denme las manos. ¿Entendieron bien todo porque es top secret? Sería una tumba. ¿Génesis? 2 tumbas. Juan Cruz ya se durmió. Les toca a ustedes. A dormir. Es tarde. La camita, mi amor. Bueno, mañana te voy a acompañar a hacer el tratamiento. No. Tú tienes tu trabajo, tu vida. Tienes que seguir con eso. No quiero que te transformes en mi bastón. Lo único que quiero es estar contigo, amarte y apoyarte, mi amor. Es lo que haces estando aquí. Dejándome ver tus ojos, tu sonrisa. Pero tratemos de llevar una vida normal. No quiero arrepentirme de haber aceptado tu regreso, mi amor. Yo te amo. Y por eso estoy aquí. Además, nunca me voy a volver a ir. Te lo juro. Yo sé que él trató de cumplir su pacto,
Y fui yo la que le di la palabra de que no lo íbamos a denunciar. Miguel, ¿te olvidas? Jesús Matamoros salvó a Alma. ¿Tú qué sabes de eso? Jesús me contó que tu niña bonita le dio plata al doctor Velázquez y fue la que le dio la orden para que mataran a Alma. A nuestra Alma. ¿Entiendes? Y fue Jesús que lo evitó. Hay que atrapar a la niña bonita. A esa que tú defiendes tanto. A Bernardo del Castillo, no a Jesús Matamoros. A él no le importamos. Ninguno de nosotros. Piensa, por favor. ¿De verdad tú crees que yo voy a tener una relación clandestina en la sala de mi casa? Piensa, Willy. Yo pienso, Sammy, pero estoy muy confundido. Tú me confundes. Y esa relación que tienes con ese tipo me confunde. No tengo ninguna relación. ¿Y cómo hago para creerte? Te vi haciendo un striptease. ¿O es que no eras tú? Si eres tú, ¿verdad? Te vi besándolo. No, qué asco. Y vengo y te encuentro sentada en sus piernas mientras él te declara su amor. Yo sé que te cuesta creerme, Willy, pero te estoy diciendo la verdad. Yo nunca tuve nada con él. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque siempre tuve la esperanza de que tú y yo volviéramos a estar juntos. Porque tú eres mi primer y único amor. ¿Yo soy qué? Mi primer y único amor, Willy. El primero sí, pero el único no sé. Ya no sé. ¿Sabes qué? Cuídalo. Cuídalo. Willy, es un científico. Es muy importante y lo quisieron matar hace 2 días. Si lo dejo ir así, de pronto lo matan o le roban la fórmula y me voy a sentir muy mal. Ah, sí, claro. Sí. ¿Puedes entender eso? Ya. ¿Es que es un niño o qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Lo del striptease fue cierto. Digamos que es una trampa. Es raro creerlo, pero yo, Willy, te lo voy a creer. Y lo del beso, digamos que yo lo vi desde otro ángulo. Ya. Quizás cuando yo entré, tú no estabas en sus rodillas. Ok. Pero quizás tú sientes por él mucho más de lo que tú misma te imaginas. Samantha. Ya está. Me parece que soy un excelente hermano mayor, ¿ah? ¿Tú qué piensas? Dime, Jessy, ¿qué tienes? Me voy. Pero le quiero recordar algo. La mujer que está allá en la cocina, la que está preparando esos teteros, sigue siendo la madre de mis hijos. Aunque en este momento ya no sea mi mujer. Dime por qué me quieres hacer sufrir. Dime algo, Jessy, por favor, habla. Si yo fuera usted, no me iría. Si yo fuera usted, me quedaría. Dime algo, Jessy. Usted cree que me conoce. Pero no me conoce. Usted cree que yo tengo esta batalla perdida. Pero no. A mí me gustan los desafíos. Y si se va, yo le aseguro, yo le juro que su mujer va a ser una guerra ganada. Se lo juro. Una manchita ahí. Perdóname que se me olvidó que estoy enojado contigo. Espérate ya. Hazte para allá. Estoy enojado.
Es que yo me muero si te pasa algo. Vamos a ver si lo entiendes tú de una vez. Yo me muero si a ti te pasa algo. La puedes dejar sin caminar. Digo, si no la quieres matar, la dejas en una sillita de ruedas. Valdés se aburriría con una inválida. O la dejas, no sé, ciega. No, mejor le secuestras a Alma. Ay, eso ya lo hice, ¿no te acuerdas? Hasta pensé que le quería matar. Conocer a esa mujer que me llegue de verdad al corazón. ¿Y muda? ¿Mm? Así no le puede decir cosas de amor. Le cortas la lengua así. Está buena esa. No te rías, de verdad. Te quiero ayudar, amiga. Salud. Lo que sí sé es que no me voy sola. Me voy acompañada para Colombia. Me la llevo conmigo. Para volver a amar. Mi padre fue mi maestro en la maldad. Lo que no sabe es que a veces la alumna supera al maestro. Ahora sí me voy. No se va a ir solo. Yo lo voy a acompañar a su casa. No. Sí, no sea terco. Me da mucha vergüenza estar aquí. Ahora que tengo menos alcohol en las venas y después de haberle dicho lo que le dije. No tenga vergüenza. Yo no puedo corresponderlo, pero... No deja de hacer un halago que alguien como usted se fije en alguien como yo. Esto es raro. Va a ser la primera vez que tengo un amor imposible y no me gusta. Voy a buscar mi cartera. No se mueva de aquí. ¿Sí ves, abuela? Mira cómo está. Hace un rato que no quiere decir nada. Ah, está bien, pero ¿qué pasó? ¿Se pelearon? No. Ella salió a tomar algo y regresó así. Jessica, mi niña, ¿qué pasa? Ay, no me asustes. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Mira a ver si tú puedes hacer algo, mamá. ¿Algo de qué? Algo para que ella hable. Nico me fue a buscar para decirme que tiene rato así. ¿No quiere hablar? ¿Sí ves? Está muda. Jessica, no estarás bromeando, ¿verdad? Bueno, quédense tranquilos. A lo mejor es que ha pasado por muchas cosas. La fecha, Navidad. A lo mejor se acordó del papá. ¿Por qué no descansas, chiquita? Yo necesito salir. Ahorita regreso, ¿sí? Sí. ¿A dónde te vas ahora, mamá? Estoy trabajando, hijo. Abajo está el doctor Montoya y no lo puedo dejar solo. Ah, precisamente es el doctor, el científico al que estoy custodiando, Jessie. Tú lo querías conocer, ¿no? ¿Quieres que te lo presente? Ok. Se fue el doctor. Sammy, me preocupa Jessica, y mucho.
¿Quién podrá ser a esta hora? No sé, es muy tarde, ¿no? Hola. Sí, aquí vive. Ok, yo le digo. Gracias. ¿Quién era? Era la enfermera de la clínica donde está Cecilia. ¿Qué pasó? Que salió del coma y que te quiere ver a ti, Miguel. Eres tan delgadita que dentro de poco se te va a notar la panza. Yo ni panza pude tener. No sé mucho sobre ese embarazo, pero perdiste un hijo, ¿no? No. Perdí mucho más que un hijo. Perdí un año entero de mi vida. ¿Cómo es eso? Después de que me arrojaron por las escaleras, estuve en coma por más de un año. Es algo que casi no cuento porque es duro. Es duro de recordar. Por eso nunca más pude ser mamá. ¡Qué envidia! Te envidio porque tú tienes a ese bebé en tu vientre. Y ojo, es envidia de la sana. Reunión de brujas, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto a Jesús? No. No regresó. Ya. Yo mejor voy a ir a buscarlo porque estaba bebiendo y ustedes saben cómo se pone Eddie, pues no sé qué puede hacer. Permiso. Al fin, hablando de rey de Roma. Déjenme solo. ¿No me escuchaste? Ya. ¿Y tú? No. Yo me quedo. No estás nada bien. ¿Y te importa? Sí. Sabes que sí. Que a pesar de todo, me importas. Jesús, yo no era nada ni nadie. Contigo fui la niña bonita. Conocí desde lo más malo hasta lo más bueno. El amor, el odio, el infierno, el cielo, la gloria, la decadencia. Jesús, así yo amé a Valdés, así esté esperando un hijo de Valdés. Tú para mí siempre vas a estar pegado en mi piel. Cuidado, tienes tacones. Ay, A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Ay. Volteate. Oye, una risita. No entiendo nada. Ya. ¿Por qué me vistieron así? Te presento al señor. Es juez en lo civil y nos va a convertir en marido y mujer. Si es que aún me quieres. Bueno, esta fue nuestra idea, junto con mi papá. Así es.